4. Libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 3 al 4. Como usted sabe, estamos estudiando profundamente lo que tiene que ver con el sacerdocio de todos los creyentes, el sacerdocio universal. Porque sabemos y creemos que el Señor tiene en su plan original era hacer de su pueblo una nación de sacerdotes. Amén. Y durante toda esta semana, ya no sé cuántas semanas llevamos hablando de esto, hemos venido estudiando, analizando profundamente el sacerdocio. Y nos hemos encontrado con grandes revelaciones. Hemos sido confrontados en cuanto al sacerdocio personal de cada uno de nosotros. Pero es bueno porque de esta manera el Señor nos está corrigiendo y nos está atrayendo a su verdad. Amén. El libro de Hebreos capítulo 9, versículo 3 al 4. Dice, tras el segundo velo. Hebreos 9, del 3 al 4. La palabra del Señor es un misterio. Y necesitamos revelación del Espíritu para poder comprender estos misterios. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. Diga conmigo, incensario de oro. Incensario de oro. Y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Vamos a el libro de Éxodo, capítulo 30, verso 34 al 38. Éxodo capítulo 30, del 34 al 38. Éxodo 30, del 34 al 38. Dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y galbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Diga conmigo, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, diga conmigo, bien mezclado, puro y santo. Y molerás la parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado. Diga conmigo, será cortado de este pueblo. Amados y amadas, lo único que nosotros podemos y que podemos nosotros y que debemos producir como sacerdotes del Altísimo es el incienso. Amén. Ponga su mano acá y diga conmigo, lo único que puedo producir en mi sacerdocio para el Señor es el incienso. Todos hemos caminado por las calles céntricas o por algunas galerías de nuestras ciudades y hemos percibido algunos aromas de especias aromáticas llamadas incienso. Y hoy día nos enfrentamos a esta gran verdad de que lo único que debemos y podemos producir como sacerdotes del Señor es el incienso.
¿Mm? Y esto es importante porque lo que nosotros debemos comprender es que todo lo que nosotros hagamos debe proceder de nuestro sacerdocio. Amén. Usted para Dios no puede presentar y no puede ofrecer absolutamente nada que no proceda de nuestro sacerdocio. Todo lo que nosotros hagamos para Dios, todo lo que nosotros ofrezcamos para Dios, que no proceda del sacerdocio, ¿m? no es considerado por Dios como algo agradable. Entonces, nosotros debemos pensar y meditar profundamente en estos tiempos cuántas cosas hemos hecho y hemos realizado para Dios que no han sido agradables para Él. Cuántas cosas en el culto, cuántas cosas en la reunión, cuántas cosas de las que nosotros hacemos continuamente y la hacemos parte de esta reunión no son agradables a Dios. Entonces, lo más extraordinario es que el ser humano invierte gran parte de su vida en intentos equívocos para agradar a Dios, y del 100% de lo que nosotros hacemos para Dios, aproximadamente el 99,8% de lo que tú haces durante toda tu vida cristiana no agrada a Dios, no satisface a Dios. No porque el Señor sea difícil de satisfacer, en realidad el Señor es sencillo. El problema es que en nuestro servicio a Dios hay demasiado humanismo, hay demasiadas buenas intenciones, hay demasiada voluntad humana, hay demasiado esfuerzo humano. Amén. O sea, hermano, yo me enfrento con esto, que en cierto modo yo como pastor y sacerdote de Dios me considero un poco incansable en mi servicio. Siempre estoy pensando, buscando y meditando en qué hacer y en qué mejorar. Pero también estoy consciente de que en muchas de esas cosas no está el Señor. Pero aún así la hacemos. Porque creemos y consideramos nosotros que cooperan para el servicio. Cooperan para la realización de la tarea. Pero de que cooperen no quiere decir de que sean agradables delante del Señor. Entonces, dale un codazo al que está a tu lado y dile: Dios es más sencillo, Dios es más simple de lo que tú y yo creemos. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque todo lo que es ofrecido por parte nuestra para Dios debe ser consumido por el fuego que viene de Dios. En el libro de Levíticos, la palabra habla de el fuego extraño. El fuego que procede de nuestra humanidad, el fuego que procede de nuestras buenas intenciones, el fuego que proviene de todo aquello que nosotros hacemos para agradar a Dios. Entonces, todo lo que tiene que ver con quemar el incienso y el presentar las ofrendas, los holocaustos, debían arder única y exclusivamente con el fuego que el Señor enviaba del cielo. El sacerdote no podía encender el fuego por sí mismo, sino que el fuego del holocausto y el fuego del incienso debían provenir de Dios. En Levíticos capítulo 10, verso 1 al 2, anote la cita bíblica, después usted la coteja en su casa. Levíticos 10, del 1 al 2,
Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová, diga conmigo, fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces, Nadab y Abiú, que eran hijos de Aarón, fueron consumidos porque presentaron incienso a Dios con fuego extraño. Pongan su mano acá, incienso a Dios con fuego extraño. Amén. Dile que está a tu lado, incienso a Dios con fuego extraño. Amada iglesia, este asunto del incienso es un asunto protagónico en el sacerdocio. Y el incienso tiene y tenía algunas características y algunas cualidades. La primera de ellas es que el incienso era de aroma agradable. Diga conmigo, de aroma agradable. Y también era dulce. Entonces el incienso era dulce y agradable. Hoy día tú pasas por algunos lugares donde están quemando incienso y el aroma no es para nada agradable. En realidad apesta. Hay una variedad de aromas hoy día, pero el incienso que Dios había ordenado a Moisés que hiciera era un incienso específico, con un aroma dulce y un aroma agradable. Amén. Entonces, también el incienso procedía de la mezcla, diga conmigo la mezcla, de diferentes ingredientes. Eran 4 ingredientes los que se mezclaban, eran al menos 4 ingredientes los que se mezclaban para la elaboración de este incienso aromático que debía ser ofrecido en el lugar santo, delante del Señor. Y esta mezcla contenía el olíbamo, estacte, uña aromática y galvano. Estas eran especias esenciales, especias aromáticas, y eran una especie de resina. Todos sabemos que la resina es lo que se desprende de la corteza de los árboles. Amén. Entonces, todo esto tiene un simbolismo, todo esto tiene una graficación, una demostración. Diga conmigo 4 ingredientes. Todos sabemos que el número 3 es el número de Dios, pero eran al menos 4 ingredientes que eran mezclados para producir el incienso. ¿Por qué 4? Porque el número 4 es el número de la mezcla de Dios con el hombre. Entonces, estos 4 ingredientes eran mezclados, bien mezclados, para ser ofrecidos a Dios. ¿Está entendiendo ahora? Entonces, en realidad, en el viejo pacto, eran 4 ingredientes los que se mezclaban, pero en el nuevo pacto, el verdadero incienso es la mezcla de Dios con los sacerdotes. Amén. Entonces, está la importancia de la iglesia, de la congregación. Porque en este lugar venimos nosotros cada día a mezclarnos con el Señor. Venimos a hacernos uno con el Señor. No hay una individualidad, ¿verdad? No hay una personalidad característica de cada uno de nosotros, sino que debiéramos ser todos identificados con Jesucristo, con su muerte y con su resurrección. Por eso hemos hablado tantas veces en este lugar y hemos hecho parte de los discipulados de que cada una
de nuestras cualidades personales debieran ir siendo consumidas por la resurrección del Señor. Que todo aquello que no aporta en la vida de cuerpo, en la vida de Cristo, y que son tan características en cada uno de nosotros, tienen que ir siendo consumidas por la presencia del Señor en nosotros, para que vengamos acá y seamos una sola mezcla. La iglesia no puede ser percibida con división. La iglesia no puede ser percibida de manera independiente y de manera especial, sino que tiene que ser percibida como una única entidad, como un único organismo vivo. Entonces, por muchos años se ha interpretado y se ha visto de que cada iglesia tiene el sello y tiene el toque de su pastor. Pero resulta que si el pastor anda perdido, como dice la palabra del Señor, como es el sacerdocio, es el pueblo, como es el sacerdote, es también el pueblo. Entonces, si el pastor está perdido, entonces la iglesia también está perdida. Entonces la iglesia no puede tener el aroma, no puede tener la característica de ningún hombre, sino que los elementos y los ingredientes especiales y esenciales de la iglesia deben venir y deben proceder delante y de parte de Dios. Dile al que está a tu lado, vienes para ser mezclado con Dios. Hemos hablado tantas veces que hemos sido molidos, ¿verdad? Hemos caído a tierra, hemos muerto, hemos caído, hemos brotado nuevamente de la tierra, pero no conforme con eso, hemos vuelto a ser molidos para hacer una única masa en este lugar. Abraza al que está a su lado y dile, cuando tú creías que te había pasado todo, cuando creías que habías muerto, ahora viene la mano del Señor y te hace harina para que sea más mezcla todavía, para que no haya una unidad divisible en ti, para que no seas una unidad divisible, sino que seas una mezcla indivisible. Lo hemos dicho, pero lo vuelvo a repetir, donde no caiga duda, no quepa duda, no logre diferenciarse, verse ni discernirse quién eres tú, quién es tu prójimo y quién es Dios. Porque todos somos una sola mezcla. Ese es el deseo, el anhelo de Dios. Entonces, esto es lo que dice Éxodo, que todos y que cada uno de los ingredientes debían ser bien mezclados, debían ser puros y debían ser santos. Entonces, este era el incienso que el Señor ordenó a Moisés para ofrecerlo en el tabernáculo de reunión. Esto es lo que dice en el Antiguo Testamento. Pero el incienso que se produce en el nuevo pacto es la mezcla entre Cristo y nosotros. Amén. Toque a su vecino y dile, eres un ingrediente para esta mezcla. Amén. Vamos, dile fuerte, eres un ingrediente para esta mezcla. Entonces, lo tremendo es que Dios le da los ingredientes a Moisés para que Moisés elaborara este incienso. Pero cuando tú leías allí en Éxodo 30, lo que el Señor no le daba a Moisés, le daba los ingredientes, pero no le daba la cantidad. Solo le decía que debían ser mezclados en partes iguales. ¿Por qué no hay cantidad? Pregúntale al que está a su lado, ¿por qué no hay cantidad? ¿Por qué no hay un volumen en esta mezcla? Porque lo que resulta de esa mezcla, el producto de esa mezcla, no puede tener límites.
tiene que ser ilimitado. A mí me llama la atención que todo en el antiguo pacto, en referencia al templo, tenía especificaciones de medidas. Todo era por medida, todo era por ración, todo era normado específicamente por el Señor. Pero en el caso del incienso no había medida, sino que la medida eran partes iguales. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a disfrutar al Señor de una manera sin límites, sin restricciones. No debemos ser escasos. Antiguamente yo me acuerdo que en las iglesias se decía, ni muy adentro que me queme, ni muy afuera que me enfríe. Esa es la peor confesión y declaración que puede hacer un cristiano. Porque necesitamos ser mezclados con el Señor de tal manera que no existan límites en nuestras vidas. O sea, si a usted le parece que 2 horas y 3 horas de reunión son muchas, tienen que venir tiempos donde nosotros digamos 2, 3 horas, pastor, para mí no es nada. Necesito más del Señor, necesito más del Espíritu, necesito más de su gracia, más de su presencia. Amén. Necesito más del cuerpo, necesito más comunión. ¿Cuántos dicen amén? Si usted lo cree, déle un aplauso. Entonces, el producto de esta mezcla tiene que ser algo ilimitado. Amén. Ponga su mano acá y diga conmigo, debo experimentar al Dios ilimitado, sin límites. Ponga su mano acá, está a su lado, abrácele y dígale, tienes que experimentar a Dios ilimitadamente. Si Dios no escatimó nada por nosotros, entonces, ¿por qué le pones límites al Señor? Entonces, ahora como hemos visto en estos días, en estos estudios acerca del sacerdocio, ¿verdad? Hemos visto de que el incienso se presentaba en el lugar santo. Pero cuando leemos en Hebreos, ahora Pablo dice que el incensario está tras el velo en el lugar santísimo. Entonces, en el Antiguo Testamento, el lugar del incienso era el lugar santo. Pero en el Nuevo Pacto, el lugar del incienso es el lugar santísimo. Amén. Y Pablo dice precisamente que el incensario está tras el velo en el lugar santísimo. Está el atrio, el lugar santo, el velo que dividía la cortina y el lugar santísimo. Entonces Pablo dice que el incensario está tras el velo, diga conmigo, tras el velo, en el lugar santísimo. Entonces, ahora, el incienso es ofrecido al otro lado del velo. El velo es la cortina, es la separación, es lo que divide el lugar santo del lugar santísimo. Y también Pablo dice en Hebreos 10:20, dice que Cristo nos abrió un camino nuevo y vivo a través del velo que es su carne. Cristo nos abrió un camino nuevo y vivo a través del velo que es su carne. Lo que impedía en el antiguo pacto de que los sacerdotes presentaran el incienso en el lugar santísimo era el velo. Diga conmigo, el velo. Abraza al que está a su lado y ayúdame a predicar el velo. Y lo que Pablo nos enseña a nosotros es que el velo es la carne. Diga conmigo, la carne. Cuando Cristo vino hace 2000 años atrás, personificado en Jesús,
Juan capítulo 1 dice que el verbo se hizo carne. O sea, el Señor tomó una forma que no era, se hizo carne, se hizo hombre, se hizo humano como tú y como yo. ¿Mm? El, el Dios del universo se hizo carne, pero aún esa carne, siendo el Hijo de Dios, con todo el poder, con toda la gloria que había en él, siendo Dios mismo en la tierra, su carne era un velo que impedía de que los hombres de aquel tiempo y aún sus discípulos que estaban con él, que convivían con él, que vivían con él, que dormían con él, pudieran ver la gloria del Hijo. Amén. Estábamos en la casa de Claudio el día miércoles y veíamos en Lucas cómo Pedro le dijo en una oportunidad, Lucas 5 le dijo, maestro, hemos pecado toda la noche, pero en tu palabra echaremos la red. Y versículos más adelante, cuando las redes se rompían y la barca se hundía de tanta pesca, Pedro le dijo al Señor, Señor, ya no es el maestro, es el Señor. En una misma historia, en un mismo pasaje, cambia el enfoque, cambia la perspectiva en la cual Pedro está viendo al Señor, de maestro a Señor. ¿Por qué? Porque inicialmente Pedro solo veía la humanidad de Cristo, pero fue necesario un milagro para que Pedro pudiera ver la gloria del Hijo de Dios. Estamos acá. Entonces, diga conmigo el velo. ¿Cómo el velo, la carne de Jesús, fue un impedimento para que los antiguos, incluyendo los discípulos, pudieran ver al Hijo de Dios? Y esto también ocurre en nosotros. ¿Mm? La carne, la humanidad, nuestra intelectualidad, nuestras emociones. Entonces todo lo que nosotros hemos sido hasta aquí, todo lo que nosotros hemos llegado a ser, impide que nosotros veamos a Cristo, que seamos Cristo y que manifestemos Cristo. Amén. Diga conmigo, diga, este es un velo. Mi cuerpo, mi mente es un velo. Wow. Usted cuida el velo. Usted guarda el velo. Usted trabaja para el velo. ¿Ah? Usted todo lo que hace es para que perdure el velo. Pero el velo es una división. El velo es un obstáculo. El velo de tu mente te impiden ver al Hijo de Dios. Amén. Wow. ¿Cuántos velos hay en nosotros que tienen que ser quitados para que podamos servir a Dios en el lugar santísimo? Mañana vamos a hablar de eso en el discipulado, el lugar santísimo. ¿Cómo accedemos? Entonces, el velo es tu carne que te impide, que te aleja ver al Hijo de Dios, que te impide mezclarte y ser uno con el Señor. ¿Aló? Aún esta vida terrenal y temporal es un velo. Cuidamos el cuerpo, la salud, como algunos estudiosos lo llaman el soma, el cuerpo.
Nos afanamos qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Y todo esto es un velo. Y es glorioso cuando Pablo dijo estar con Cristo es mucho mejor. El problema es que todavía, porque tanta carne, tanto velo, tanta humanidad hay presente en nosotros, es que nosotros no estamos preparados aún para lo que Dios tiene preparado para nosotros en la eternidad. Todavía estamos angustiados, afligidos, atados al velo de lo temporal. Wow. Diga conmigo, ay, ay, ay. Hermano, por eso, insisto, nuestra iglesia, por eso no somos una mega iglesia. Porque cuando te dicen de que Dios quiere aniquilar el velo, aniquilar la carne, esto no vende. Cuando te dicen que ninguno que despreciare padre, madre, ya me cayó mal este pastor. ¿Mm? Pero cuando tú tienes un predicador adelante carismático que te profetiza autos, que te profetiza viajes, que te profetiza empresas, tú puedes creer, yo estaba viendo a alguien que le estaba predicando, le estaba profetizando a otro, un pastor, a otro pastor, que en los siguientes 10 años iba a abrir 10.000 iglesias. A otro, en 2 años vas a abrir 200 iglesias. Y ahí el pastor tendido en el suelo. Eso vende. Eso vende. Pero no hay cruz, no hay renuncia. No hay quitar el velo, no hay un rasgar el velo. Usted sabe que cuando Jesús murió, la tierra tembló y el velo se rasgó. Entonces estamos acá siendo disciplinados bajo la disciplina del Eterno, porque Dios tiene que poner fin a la carne, al alma, a todo lo que nos gobierna, nos determina, nos direcciona, todo lo que nos impone y determina un pensamiento, determina una actitud, un accionar en nuestras vidas. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Cristo crucificó el velo. Diga conmigo, crucificó el velo. Aniquiló el velo. ¿Para qué? Para que ahora el incienso no sea presentado ni ofrecido en el lugar santo, sino que el incienso sea ofrecido en el lugar santísimo. ¿Qué es el incienso hoy? Sabemos el aspecto histórico, bíblico, teórico, teológico del incienso. Pero en el nuevo pacto necesitamos saber y conocer y comprender bien cuál es el verdadero incienso. Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios 6, 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay dos cosas importantes allí. ¿Cuáles son ellas? Las oraciones y el Espíritu. Amén. Anota allí. Las oraciones son el incienso. En el nuevo pacto. Las oraciones, nuestras oraciones son el incienso. Y el Espíritu es el lugar santísimo.
Les iba a mandar ayer al WhatsApp un esquema, se lo voy a enviar hoy día. Si mi esposa o Benjamín me acuerdan, les voy a enviar un esquema del atrio, del tabernáculo de reunión. Se me olvidó. Lo tenía presente para que hoy día pudiésemos comprender de qué estamos hablando. Entonces, el incienso son las oraciones y el espíritu es el lugar santísimo. Entonces, el sumo sacerdote en el viejo pacto entraba al lugar santísimo una vez al año. Ahora, en el nuevo pacto, tú no entras al lugar santísimo una vez al año. Tú puedes entrar todos los días del año. Porque el lugar santísimo ya no es un lugar geográfico ni físico. El lugar santísimo está dentro de ti. Es tu espíritu recreado. Es tu espíritu mezclado con el Espíritu de Dios. Ahora, la palabra dice que el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Usted es uno con Dios en el espíritu. Y tu espíritu es el lugar santísimo. Entonces, para hacer las oraciones, usted no necesita un lugar físico. Usted necesita un espíritu recreado. Amén. Entonces, en el antiguo pacto, el incienso era presentado en el lugar santo. Pero en el nuevo pacto, las oraciones son ofrecidas en el lugar santísimo, en el espíritu, no en el alma, no en el lugar santo, no afuera, sino en el lugar santísimo. Entonces, usted tiene que salir con esta revelación en su espíritu de que el lugar santísimo está dentro de usted. Y que la única manera y la única forma que tenemos nosotros para entrar al lugar santísimo son las oraciones. No son las buenas intenciones. No son las cosas buenas que nosotros hagamos. Cuando le dijeron al Señor, le dijeron, Señor, ¿haciendo qué cosas heredaremos? No es lo que haces. Entonces, ¿cómo puedo entrar al lugar santísimo? ¿Cómo puedo entrar, cómo puedo estar y cómo puedo permanecer en el Espíritu? Diga conmigo, orando. Qué tremendo lo que decía Pablo. Orando en todo tiempo, con toda oración, con toda súplica en el Espíritu. Diga conmigo, en el Espíritu. Esto es importante porque la manera en la que nosotros estamos en el alma o en la carne es la manera en la cual nosotros estamos verdaderamente. Entonces, pasamos estados emocionales, estadios almáticos, momentos de ira. Tenemos ataques de ira, de celos. La condición y la situación en la que nos encontramos en el alma, esa es nuestra condición de permanencia. Amén. O sea, te enojas con facilidad, te irritas, dañas, hieres, ofendes, blasfemas, porque estás en el alma. No estás en el lugar santísimo, no estás en el espíritu, estás en la carne. Amén. Estás siendo gobernado por tus pensamientos, por tus ideas, por la información que ha llegado a tu mente. Entonces, eso te hace tomar decisiones, te hace actuar de determinadas maneras.
Y te lleva peor aún a tener una vida de dudas. Porque estás en el alma, no en el lugar santísimo. Estás en la carne, no estás en el espíritu. Amén. Entonces, ¿cómo salimos del alma? Es simple y sencillo. Dile que está a tu lado, simple y sencillo. Orando. Piensa por un instante cómo serían nuestras vidas si oráramos, si orásemos más. ¿Cómo sería tu comportamiento, tu conducta, tu carácter? ¿Cuáles serían nuestros resultados si tuviéramos una vida de mayor oración? Entonces, toda nuestra tarea sacerdotal consiste en esto: volvernos al Señor cada vez más por medio de la oración. Si nosotros no oramos, es imposible que permanezcamos en el Espíritu. Porque cada vez que nosotros oramos, estamos en el Espíritu. Nuestra carne piensa, nuestra carne se jacta, nuestra carne duda, nuestra carne se emociona, nuestra carne se enoja. Pero la Biblia dice que nuestro espíritu clama y gime con gemidos indecibles. Que nuestro espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Wow. Entonces, cada vez que usted está mal, usted acude a lo que lo pone más mal. Cuando usted se enoja, adopta pensamientos, actitudes y toma decisiones que más lo enojan. Entonces, cuando usted no quiere dañar a alguien, pero se enoja con ese alguien, ¿qué es lo que hace? Toma decisiones, actitudes y suelta palabras que más lo hieren. Entonces, como dice el buen dicho, apagas el incendio con gasolina. Porque en tu carne tú piensas, te jactas, dudas, te emocionas, te enojas, cuestionas. Pero el Espíritu clama, intercede por nosotros con gemidos indecibles, indescriptibles. Entonces, ¿qué debiéramos hacer cuando nos enojamos? Cerrar el pico y orar. ¿Por qué? Porque el Espíritu no intercede conforme a nuestras opiniones o decisiones que tengamos o que tomemos. El Espíritu intercede conforme a la voluntad del hombre interior, del Cristo que está dentro de ti. Entonces, cuando tú te enojas, ¿cuál es tu decisión? Mandarlo todo a freír. Mandarte a cambiar. Te enojas en casa, quieres comprar 5 litros de parafina, holocausto vivo a Jehová y salir arrancando. Cuando la iglesia no funciona como deseo, ¿qué es lo que deseo? Pasar a la Copec que está allí, llena el estanque de combustible y los bidones que están atrás y quemar toda la iglesia a lo bonzo y salir huyendo. ¿Ah? Esos son los instintos pastorales psicópatas. El punto es que el Espíritu clama, intercede dentro de mí con gemidos indecibles y clama no conforme a mis deseos naturales, carnales, mentales, psicopáticos, sino a la voluntad del Cristo que me habita. Esto es lo que tú quieres
Pero el Cristo que está dentro de ti desea, anhela otra cosa. ¿Cuántos dicen amén? Toque el hombro a su vecino y diga, la función sacerdotal es orar más. Salirse de su pensamiento, salirse de sus ideas, salirse de lo que piensa, salirse de lo que quiera y pasar más tiempo en la oración. Diga conmigo, ay, ay, ay. Porque mientras más oramos, más permaneceremos en el Espíritu. Mientras más intelectuales seamos, más problemas tendremos. Pero te has dado cuenta que los que son simples nunca tienen problemas. Pero los que son intelectuales siempre están buscando soluciones, están complicados, están así con la cara pensativa. Están atareados en todo, estresados. Entonces, a grandes problemas, Dios nos dice soluciones sencillas. Ora. Wow. Entonces, cuando somos muy intelectuales, nos volvemos más complicados, nos volvemos más obstinados. Cuando somos muy sabiondos en nuestra propia opinión, todo lo complicamos. Pero la función del Espíritu es simplificarlo todo. Amén. Dile al que está a tu lado, la vida en Cristo no es complicada. Tu intelectualidad la complica. Tu conocimiento, tu percepción de las cosas de este mundo lo complica todo. Pero el Espíritu lo simplifica absolutamente todo. En el Espíritu somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Entonces, hasta aquí solo hemos tenido y hemos manifestado y hemos perseverado en una vida en nuestra mente. Lo que hemos aprendido, conocido, lo que hemos estudiado, lo que nos han enseñado, lo que hemos escuchado durante todo este tiempo. Pero estamos siendo obligados a entrar en el Espíritu. Amén. Antenoche, el día viernes, fuimos a urgencia con mi esposa. Y mientras estaba yo allí al lado de ella, padeciendo juntamente con ella, durante toda esta semana, no ha sido una semana fácil, vino una palabra de Dios a mi espíritu. Hace 12 años atrás, había un deseo en nosotros con mi esposa de volver a ser padres. Nosotros nos encantan los pequeños. Nosotros rayamos la papa, decimos nosotros en la casa, con videos, con audios de pequeños. Y nos fascina. Así, 12 años atrás recibimos la hermosa noticia de que íbamos a ser padres prácticamente por quinta vez. Y estábamos de viaje acá en Chile, vivíamos en Ecuador y vinimos a Chile y nos enteramos de que íbamos a ser padres, todos felices y contentos. Y estuvimos un mes y algo, un mes y medio acá en Chile, vinimos a pasar Navidad, Año Nuevo con la familia. Y cuando regresamos a Ecuador, fuimos al médico de cabecera de mi esposa, el doctor José Vergara, en la ciudad de Ibarra, y nos dijo, este embarazo es inviable, hay que abortar. Se te desmorona el mundo, se te cae el mundo a pedazos, hay que abortar. Y te viene el conflicto de intereses. No podemos abortar porque somos hijos de Dios. La fe. Entonces le dijimos al doctor, no podemos tomar esa decisión de nosotros, y eso le corresponde a Dios. Somos pastores. ¿Hay algún riesgo para mi esposa? No. Bueno, el desenlace, obviamente, la vida de la pequeña Victoria era incompatible con la vida. Pero fueron aproximadamente 9 meses
donde todos los días oraba y le pedía a Dios el milagro. ¿Mm? Todos los días. Señor, te sirvo. Señor, lo he dejado todo. Mi familia, mi casa, mi seguridad allá en Chile. Estamos acá, una tierra desconocida, una tierra en un principio hostil. Mira, Señor, no me merezco esto, no nos merecemos esto. Y tú sabes, Señor, cuánto deseamos tener hijos, cuánto anhelamos tener hijos. Bueno, el cuento corto es que todas mis oraciones, mis ayunos eran en esa dirección. ¿Mm? Hasta que un día, entrando por la reja de la casa, viene el Señor y me dice, gózate en lo que estás padeciendo, gózate en lo que estás sufriendo. ¿Mm? Y comencé a comprender cosas que nunca antes había entendido. Y el día viernes estaba con mi esposa en esa situación. Bueno, hemos compartido internamente la situación con mi esposa. Y mi carne en ese momento, cuando veía a mi esposa allí vulnerable, con sus sondas y todo, siendo atendida por los médicos en esa sala de urgencia, y con un diagnóstico no muy favorable, mi carne quería llorar. Pero interiormente había una paz que no la podía describir. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué? Preguntaba en mi interior en ese momento, mi mente dando vueltas. Una paz que no la podía describir. Y ayer mientras meditaba en la palabra y estudiaba para hoy día y meditaba en esto, y Dios viene y me dice, en ese momento, en mi espíritu, me decía, porque tu hombre exterior ya ha sido derrotado. Y si hay algo que podemos decir, sea lo que pase, exteriormente estamos derrotados. Como hombre, como mujer, estamos derrotados. El enemigo nos derrotó. Cristo también nos derrotó. Pero al que no puede derrotar el enemigo, la enfermedad, lo que no puede derrotar el diagnóstico médico, es al Cristo que vive dentro de nosotros. Entonces, yo cada día me siento derrotado. Cada día me siento menos. Y te voy a decir algo, si hay alguien que está con un diagnóstico, no hay nada que hacer. Porque en tu carne, en tus fuerzas, estás derrotado. Pero en el espíritu habita uno que ni la muerte pudo detener, ni la muerte pudo vencer. Entonces, hace 12 años atrás, yo lloraba todos los días por un milagro. 12 años más tarde, ya no puedo orar por el milagro. ¿Mm? Porque ya no pido lo que quiere mi carne. Porque el que está dentro de mí clama por mí con gemidos indecibles. El que está dentro de mí no está orando conforme a lo que yo quiero. Está orando en conformidad a Cristo. Wow. Abraza al que está a su lado y dile, pero esto no vende. ¿Mm? Esto no saca aplausos, no saca amenes, porque todo el mundo quiere el milagro, la bendición, la prosperidad, la abundancia, la victoria, la foto, las luces, las pantallas LED, las cámaras de televisión, los gritos, un pastor carismático. Pero nadie quiere ver al que está muerto.
Nadie quiere tomarse la foto con, mira, recién pasó un funeral para allá. ¿Mm? Nadie se toma una foto en un funeral con la tumba, con el difunto allí. Cuando Cristo fue crucificado, todos salieron huyendo. Nadie estuvo con él. Su mejor amigo Pedro le negó. Sus discípulos se escandalizaron y Jesús le dijo, ustedes se van a escandalizar todos de mí. Porque yo no tengo la vida que el mundo quiere. Yo no tengo el planteamiento de éxito que el mundo te vende. Yo no tengo el planteamiento de felicidad que el mundo tiene. Por eso todos se van a escandalizar de mí. Mira a tu líder ahí, humillado, desnudo. Mira a tu Dios. Mira, este es tu rey. Humillado, vejado, vulnerado, abofeteado, escupido, con una corona de espina, desnudo. La crucifixión romana era la peor muerte, la más grande humillación que un hombre podía padecer. No era el prototipo del líder. No era. ¿Mm? ¿Quién era el líder? Salomón. ¿Quién era el líder? David. Por eso todos querían que Jesús fuera el hijo de David, pero no el hijo de Dios. Porque el hijo de David, el prototipo del hijo de David era Salomón. Pero míralo. Estamos acá. ¿Mm? Entonces, el hombre exterior está derrotado, pero el interior está en victoria. Entonces yo estaba allí y yo decía, no comprendía, mi mente trataba de comprender y abrazaba a mi esposa y la besaba. Yo no sé qué apariencia tenía exteriormente y mi esposa me miraba y ella me daba ánimo a mí, pero había una paz en mi interior. 12 años atrás, deshecho, destruido, llorando, reclamándole al Señor en oración. ¿Mm? ¿Estamos acá? ¿Mm? Entonces, mientras mi mente quería comprender, la paz interior era tan grande. Entonces, sí. ¿Sabes cuál es el problema? Es que por años predicamos y enseñamos y lo hicimos doctrina de que lo que no te mata te hace más fuerte. Que la prueba viene no para destruirte, sino para hacerte más fuerte. ¿Qué daño le hicimos al Evangelio con eso? ¿Mm? Porque en la realidad de Cristo, la verdad opera de otra manera. La prueba viene para matarte, la crisis viene para destruirte. ¿Para qué? Para que el poder de Dios opere en ti. Wow. ¿Mm? Y tomamos, diga el débil fuerte soy, para hacer más fuerte la carne. Estoy aquí para que comprendamos de que lo único que nos hace fuerte, la única fortaleza que tenemos es la oración. Porque el único lugar y el único momento en el que somos verdaderamente invencibles es mientras oramos. Y si queremos ser fuertes todo el tiempo, en todo lugar, en todas circunstancias, entonces debemos orar en todo tiempo en el Espíritu. Porque orar no es pedirle algo al Señor. No es decirle al Señor que haga algo por nosotros,
sino que la oración que la palabra nos enseña es negar el alma, romper el velo y entrar en el Espíritu para ser uno con el Señor. Mezclarnos bien con el Señor y ser puros y ser santos. Como Dios le dijo a Moisés. Podemos nosotros ser un hermoso grupo que nos reunimos cada semana, llevarnos bien entre nosotros, pero en lo profundo podemos estar en divisiones, en enemistades, sin ningún tipo de edificación, porque no estamos en el Espíritu, estamos en nuestra mente. Ponga su mano acá, diga conmigo, ahora mismo puedo estar en mi mente. Estás acá, pero estás en otro lado. Estás acá escuchándome, oyéndome, viéndome, pero tu mente está en otro lugar. Puedes estar en el celular, puedes estar conectado en tu casa, pero estar haciendo el almuerzo, la comida, y no estar congregado en el Espíritu. Un hombre natural siempre siente, piensa que tiene la razón y que todos los demás están equivocados. Y también la religión y el mundo nos enseñó a estar en la teoría de la teología, pero no nos enseñó a permanecer, a estar en el Espíritu. Entonces, los sacerdotes del nuevo pacto son un grupo de gente santa que están expuestos y que olvidan y niegan continuamente su alma. ¿Saben la mayor división que existe dentro de cada uno de nosotros y que debe morir? El ego. Toma la mano al que está a tu lado y dile, debe desaparecer todo tu ego. Yo les voy a pedir perdón a ustedes, pero por aquí han pasado grandes predicadores y predicadoras. Yo no soy muy dado a felicitar. Pero yo me gozo porque tenemos muy buenos predicadores, pero no esperen de mí una felicitación, porque todos tenemos problemas con el ego. Diga conmigo, ay, ay, ay. Entonces, como sacerdotes, el velo del ego debe ser rasgado. Un sacerdote niega el ego, se despoja de su vida natural y entra en el Espíritu para dejar que el Espíritu del Señor lo llene. Deme 10 minutos más. Apocalipsis 5:8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Nuestras oraciones son las copas que contienen el incienso de Cristo. Cada vez que nosotros tengamos un pensamiento, debemos convertirlo inmediatamente en oración en nuestro espíritu. Pero también es importante que sepamos y comprendamos que cada vez que nosotros tengamos un problema, no gastemos más tiempo tratando de solucionarlo.
sino que cada vez que tengamos un problema, convirtámoslo en oración. Cada vez que tengamos un mal diagnóstico, no tenemos nada más que hacer que convertirlo en oración. Cada vez que atravesemos una dificultad, no tenemos nada más que hacer que orar. Cuando nos dijeron que en el útero de mi esposa había, lo único que pude decir en mi interior, bien, lo único que podemos hacer es orar. No soy doctor, no soy cirujano, no soy nada. Solo soy un sacerdote del nuevo pacto que debe orar. Amén. ¿Y qué debemos hacer? Orar. Nada más. Amén. Dios te va a ir dando cada vez más cargas, peticiones de oración para sacarte de tu mente. No te estoy diciendo problemas. Dios te va a dar gente para que salgas de tu mente, salgas de tu intelectualidad, de tu capacidad, y oremos. Amén. Entonces, no se trata y no es asunto de cómo solucionarlo, sino de volvernos del alma al espíritu. Amén. Lo vuelvo a repetir. No se trata de cómo tú lo vas a solucionar. Se trata de salir del alma y volvernos al espíritu. ¿Cuántos están aquí? Lucas 1, del 8 al 10. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. ¿Entrando dónde? Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de qué. O sea, la gente estaba afuera y Zacarías estaba en el santuario del Señor ofreciendo el incienso. O sea, la oración es el equivalente del incienso. Porque mientras Zacarías ofrecía en el santuario el incienso, el pueblo estaba fuera orando. El incienso dijimos que es dulce y es aroma grato. El incienso también es algo que va y algo que viene, algo que sube y algo que desciende. Y ese que va y ese que viene es Cristo. Entonces, el incienso que se ofrece es Cristo, mezclado con el sacerdote. O sea, es Cristo yendo y viniendo a Dios. Porque nosotros debemos saber que a esta altura, ya que Cristo es el todo y en todos. Y hace algunas semanas atrás, en esto mismo del sacerdocio, dijimos que Cristo es las ofrendas y también Cristo es el incienso. Y si Cristo es la ofrenda, el holocausto, también tenemos que saber que el Cristo del atrio, el de los sacrificios, el de las ofrendas, el de los holocaustos, es más tosco. Diga conmigo, más tosco, más bruto. Pero el de más adentro, el del lugar santísimo, es más dulce, es más grato, es más fino. Diga conmigo, el Cristo de los holocaustos es más tosco. No es tan agradable.
Pero el Cristo del incienso es más fino, es más agradable, es más aromático. Imagínate el sacrificio del sacerdote, ofrecer al animal, al becerro, en el altar del sacrificio. El trabajo, el esfuerzo, es más tosco, más suciedad, todo lleno de sangre, todo salpicado. Imagínate dividir sus partes, las vísceras, lavarlas, el olor, el excremento. Entonces, en cierto modo, ese Cristo del atrio es más tosco. Pero el que está en el lugar santísimo es más fino. No hay mayor esfuerzo. No hay suciedad. Todo es puro, es santo y es aroma agradable y es dulce. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? La gente que solo experimenta a Cristo en el atrio es un poco más desagradable, es un poco más tosca. ¿Me está entendiendo? Huele un poco mal. Tiene actitudes, tiene acciones que incomodan, más desagradables, porque recién están experimentando el lavado. Pero la gente que presenta el incienso, la gente que está en el altar, en el lugar santísimo, es más fina, es más pura, es más santa, es más dulce, huele bien. Por eso tú llegas a la iglesia y ves que hay gente desagradable. Y nosotros nos excusamos, no, es que yo no me tengo que llevar bien con todo el mundo. Más pesado todavía, más pesado todavía. O sea, tratando de arreglarla la echa a perder. ¿Ah? No, es que yo no vine a ser amigo a la iglesia. ¿Mm? Dígale que está a su lado, te falta salir del atrio, pasar por el lugar santo y llegar a ser incienso con el Señor para que puedas ofrecer a Cristo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Si usted me hubiese conocido a mí los primeros años, si usted me hubiese conocido a mí los primeros años, habían personas en la iglesia que pensaban de que nosotros éramos de la clase alta. No voy a dar nombres para no avergonzar. Segunda de Corintios 2:15. Yo tengo que terminar esto. Dice, porque para Dios somos gratos los de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. En los que se salvan, diga conmigo, y en los que se pierden. Es la que está a tu lado, somos gratos los de Cristo, para los que se salvan y los que se pierden. Cuando nos presentamos delante de Dios y nos hacemos y nos demostramos débiles delante de Él, entonces lo disfrutamos. Y si lo disfrutamos, entonces en nosotros es producido Cristo. Amén. Diga conmigo acá, debo disfrutar a Cristo para que sea producido Cristo en mí. Entonces, si nos rendimos, si lo disfrutamos, es producido en nosotros. Y si es producido en nosotros, lo podemos expresar. Podemos declarar algo de Cristo. Cuando lo hacemos de esta manera, esto quiere decir que no lo hacemos única y exclusivamente nosotros, sino que también lo hace Cristo en nosotros. ¿Cómo nos hacemos uno con Cristo? Cuando oramos. Cuando somos uno con Él. Cuando vamos al lugar santísimo y oramos. Amén. Gracias te damos, Señor, esta mañana por esta
impartición de vida, Señor. Queremos agradecerte este privilegio que todos tenemos en ti de disfrutarte, Señor. Si usted puede salir del lugar donde está, orar por alguien, orar por uno, orar por dos, por tres, y ponerle una palabra del Señor allí. Ponerle una palabra del Espíritu, declararle allí esa gracia abundante, esa gracia sobrenatural. Quizás hasta aquí hemos sido toscos con más de alguien. Quizás hasta aquí no hemos sido muy agradables con los demás. No hemos sido gratos. No hemos sido dulces en nuestro trato. No hemos sido muy dulces con la gente que nos rodea, con aquellos y aquellas que nos ven. Hemos sido insensatos en nuestra forma de proceder, Señor. Pero hoy oramos para hacernos uno contigo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias porque en medio de nuestra debilidad tú te haces fuerte, Señor. No queremos ser orgullosos, soberbios ni arrogantes, Señor, que nos de decir que cada día somos fortalecidos. No, Señor, somos debilitados para que tú seas en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oro en esta hora por todos quienes están conectados para que esta impartición de tu palabra sea llegando a sus vidas, a sus corazones, a sus espíritus, Señor. Que sean renovados y renovadas en sus espíritus, en sus mentes, Señor. Y aquellos que están enfermos y enfermas, Señor, declaramos hoy sanidad y vida en el nombre de Jesús. Que tú des vida a los cuerpos, que des sanidad a los cuerpos, para que podamos disfrutarte plenamente a ti, Señor, para que podamos deleitarnos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, bendigo esta semana de cada uno. Hoy en todos los lugares celebran a los niños. Bendecimos a los niños de nuestra iglesia, a los hijos, que sean guardados, protegidos y bendecidos en ti, Señor. A ti te damos la gloria, a ti te damos la honra, a ti te damos el honor. En el nombre de Jesús. Amén.